Buenas noches, 22 con 31, 25 grados de temperatura. Después de mucho tenemos una temperatura agradable, nos parece un verano paraguayo, ¿verdad? Partiendo de aquello que la gente siempre dice que en Paraguay hay dos estaciones, el verano y el tren. Estación que ya no funciona, por cierto, ¿verdad? Y a veces hacen paro, ¿verdad? Hasta paro hacen. Hoy me acompaña el exdiputado Oscar Tuma. Le voy a preguntar si va a ser candidato de vuelta al Parlamento, porque me quedé un poco mareado. Le vi el otro día una entrevista muy buena, por cierto, muy interesante, donde habías dicho que no era negocio ser parlamentario, que te quitó mucho, que dejaste a tiempo para compartir los últimos años con tu padre, que por cierto era muy querido por todos nosotros, y que no tenías ganas de volver. Pero ayer te entrevistó un colega amigo y te saludó como precandidato al Senado. Doctor Cartuma, ¿cómo te va? Gracias ¿Cómo por anda, venir. Gustavo? No, gracias por la invitación. Precandidato al Senado, te dijo. Felicidades por el programa y no es una decisión fácil. Bueno, La gente te pide, la gente reconoce el trabajo que realizamos durante 10 años. Vos me conocés perfectamente, estaba mucho tiempo por la Cámara de Diputados haciendo cobertura. Entre nuestros errores sí. que podemos tener como ser humanos y hacer un balance, fue muy positivo la gestión. Sobre todo, la gente salió contenta porque yo tenía una alta participación Sí. y con la ciudadanía. Yo Poníamos- recibía 800 personas al mes aproximadamente. Nosotros teníamos 2 días difíciles en la cobertura. El lunes, que todavía muchos diputados no vienen de su valle, y el viernes que ya nadie está. Y siempre como algo había que recoger y decíamos, vamos a la oficina de Tuma, ¿verdad? Porque sí o sí estaba Oscar Tuma, ¿verdad? Sí, siempre. Y Miriam Soylan siempre me dice, Sí. te extrañamos por acá, tu puerta siempre abierta. Y realmente me apasioné con lo que hice. Yo estaba de lunes a viernes. Cuando eran recesos parlamentarios, yo recuerdo que se sorteaba para ver quién se iba a quedar como una Sí. especie de castigo. Yo quería Ah. quedarme siempre. Me gustaba lo que hacía. Pero en contrasentido, me alejó de mi profesión. Porque la profesión de abogado Hay es que una estar. prestación de servicio Sí. personal. O sea, vos recurrís a Sí. la persona para que te defienda Sí. o para llevar adelante tus problemas Cuando judiciales. fuiste parlamentario incluso se debatió mucho, doctor, si era compatible ser parlamentario y ejercer la profesión, porque vos venías de ese campo. Y si alguien te pregunta cómo uno compatibiliza, ¿sabes por qué te pregunto? Vamos a ir al caso de Carlos Portillo, que Sí. de abogado operativamente no tuvo mucho, pero todos sabemos que era el abogado de muchas empresas de Ciudad del Este. Y no sé si vos te acordás que cuando había juicio político a los ministros de la Corte, él nunca se prestaba. Él siempre votaba cuando sabía que no habían los votos, estaba de este lado, después conseguía favores con eso. Viste que la gente asume que si se va Gustavo Recalde, patrocinado por el diputado Oscar Tuma, su abogado, cierto peso tiene, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que un abogado, no es como el abogado Wilson Brito que me hizo un trabajito, no, o sea, es un peso diferente, ¿verdad? Mira, la Constitución habilita, hay un lindo debate que se hizo durante la constituyente Ujú. cuando se discutió si los parlamentarios debían o no trabajar. Sí, Y se votó, y se votó que sí debían, porque no podían alejarse de su realidad, no podían ser parlamentarios encajonados, tenían que tener sus actividades, porque si no iba a ser una cuestión profesional el ser parlamentario y te iba a alejar también de tus actividades diarias. Pero por otro lado, no, es como decís, ¿por qué? ¿Qué es lo que a mí me ocurría? sí. Por más que vos tengas razón, el juez no te da la razón porque dice, no, si yo le doy la razón, Me van a en decir contraparte que- van a decir que le doy Sí. porque él Porque es es diputado. diputado, por esto. Entonces, siempre era En el balance negativo. de casos vos sentiste que era ese el criterio. Sí, yo intenté trabajar, porque si no, no me daba, Mm. hasta del 2008 al 2010, después dejé totalmente porque Imposible. todo era negativo, Sí. por lo que te decía. Entonces, Al final era un problema ir representado no, por... te repito, que el juez dice, no, si yo salgo a tu favor, tenés razón. Una me dijo, ojalá tenés razón, pero si yo salgo a tu favor, la contraparte se va a publicar, es decir, juez beneficia a diputado, abogado. ¡Bum! Todo en contra. Dije, señores, Hasta acá. cierro mi oficina, hasta acá, Hasta acá. 100% parlamentario. Cuando volviste, ¿qué encontraste? Un poder judicial totalmente diferente. 10 años de estar alejado de la actividad. Y me costó realmente un año adaptarme de vuelta y comenzar la ¿Diferente bicicleta. para bien o para mal? No fue fácil. Mm. Yo no tengo vergüenza de decir, durante un tiempo largo, mi viejo me sostuvo, mi familia.
Yo ingresé a un bufete que ya estaba formado, era mucho más fácil, pero igualmente no es que vos llegás y le decís, che, Gustavo, vos sabés que soy abogado otra vez, vos me decís, Oscar, pero bonito, te fuiste 10 Sí. años, yo Ya tengo otro. ya tengo otra persona que conoce todos mis casos. Entonces era empezar de vuelta. Y tardé un año. Y ahora estoy totalmente estabilizado, por eso es que yo si vos me apurás te digo que no. Y otra realidad, la gente cree que uno sale rico del Congreso. Yo conozco muchísimos parlamentarios que hoy no tienen que comer. Parlamentarios sobre todo Pero- del periodo 2008 a 2013 que nosotros, Ah. no voy a dar nombre, pero en la pausa te voy a decir, porque te voy a hablar con Ah. propiedad, que se le hace una vaquita mensual para hacerle llegar Pero un halago que diga su nombre, doctor, porque fíjate que podemos A hacer, lo mejor a él le molesta. en contrapartida podemos hacer una larga lista de gente que aprovechó el cargo para traficar influencia, para conseguir favores, para enriquecerse. Pero Hay no, gente que vino del interior con una mano atrás y otra adelante y terminó, y en tu periodo, ¿vos sabés alguno de ellos? no, sí, Y- pero no es la mayoría. No es la mayoría. Es una minoría que termina descomponiendo Sí. a todo el grupo, que es lo que a mí me pasaba. Había brillantes parlamentarios, no solamente del Partido Colorado, de otros partidos también, que dejaron de ser parlamentarios. Ujú. Y de repente voy a cualquier cachivache y voy a tener que explicarle, che, Gustavo, 2 más 2 es 4. No es 4, es 5. Espera un poquito, 2 más 2 es 4, nos enseñan de la primaria. No, es 5. Hace poco parece que el diputado Walter Hahn se enojó por algo que vos pusiste en Twitter, cuando vos hiciste una crítica al Parlamento actual y él asumió que decías por todos. No, Y dijo él, se Sí. pedía disculpas medio sarcásticamente, ¿verdad? no, pero yo dije claramente que lastimosamente existe gran mediocridad Ah. en el Congreso, una gran parte de los parlamentarios que no conocen la figura del juicio político Sí. que se puede aplicar a los ministros. Porque cuando yo dije eso me llamaron 2 o Sí. 3 parlamentarios. ¿Se puede, Esto no se amigo? puede hacer. Ah. Me dice, hermano, lee el 225. Por eso que después empezó la locura. Pero no es la verdad. El 75% no conoce ni cuántos artículos tiene la Constitución. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Se nota eso. Es la realidad. Pero también se vino degradando con el correr de los periodos. No es una cuestión que pasó de la noche a la mañana. Vos sabés que es a lo que me gustaría hablar con una persona entendida que nos explique cómo es que cada 5 años cada vez se viene degradando más el Congreso. Y hoy ya no se debate, hoy se vota. Se vota. Y cuando uno lee los diarios de sesiones, hasta el Parlamento de la época de la dictadura, vos ves señores parlamentarios discutiendo, brillantes profesionales, donde la razón imperaban en eso. Y hoy no. Hoy buscas con lupa y no hay un González Casabianca. no, pero hay muchísimos Ejemplos. ejemplos en ese sentido para no olvidarnos de nadie, pero muchísimos. Y realmente es un problema, porque te repito, cada 5 años vamos teniendo peor calidad de parlamentarios y el cargo de parlamentario incide en tu vida, porque termina votando un proyecto de ley que va a regir para vos, va a regir para tu familia. Entonces es importante que la gente que esté ahí realmente entienda qué es lo que hace. Por eso yo siempre dije, yo estoy a favor de un cambio, de una reforma constitucional y que se acceda por meritocracia. Vos tenés que tener gente profesional, a quien no tenga que hacerle entender que 2 más 2 es 4, que ya venga sabiendo que 2 más 2 es 4. Pero ahí te van a decir Y ahí que van a es decir- censurar y que... Pero vos qué querés? ¿Querés calidad? ¿O Pero yo te querés puedo un poner uno- espectáculo? Claro. Ahora vos podés decir, sí, pero el parlamentario representa, ese es su pueblo. No, está legislando para Sí. todo, porque está votando una Pues yo te voy a norma. poner un ejemplo de un tipo que llega al Senado y yo dije, este entiende, o sea, este es constitucionalista, este va a llegar y va a poner orden, va a explicar, se va a tomar el tiempo. Y al final solamente vota Eusebio Ramón Ayala. Y ahí te das cuenta que no es un problema de capacidad, es un problema de que la mayoría te lleva como un raudal y termina siendo una mera votación. Realmente lo que vos decís ahora que tenés razón, se le escucha muy poco, no debate. No siempre está del lado correcto de la Constitución. Así mismo, pero prefiero tenerle a una persona. Yo tenía mi diferencia, por ejemplo, con Marcelo Duarte. Claro, pero... De patraquería, Sí. nosotros veníamos, era una disputa fuerte, era Tuma H y todo el Soler, eran debates que realizamos con sustento, ¿verdad? En la fundamentación de los proyectos, de la aprobación o del rechazo. Pero llegaba a la comisión de legislación, que él presidía esa comisión desde que fue senador, y las correcciones que hacían eran brillantes, o sea, tenía un conocimiento de esa comisión.
Y es difícil encontrar parlamentarios así. Es difícil ¿Vos tuviste encontrar. la tarea de ser uno de los fiscales acusadores en el juicio a Fernando Lugo? Sí, Pasó el año, pasó el tiempo y mucha gente se arrepintió de ese juicio no creo. político. ¿Eh? No creo. Yo no creo que la gente esté arrepentida del juicio político. Seguramente no está conforme con la gestión que vino después. Porque yo pienso que lo de Franco fue una decepción, pero esa decepción también hizo que el Partido Colorado pueda volver al poder. Pero no creo que la gente haya estado descontenta en el sentido de decir, estoy arrepentido de... No, digo de esa los situación. actores. Yo creo que para la gente fue un gran alivio. Para mí, cuando me preguntan, no hay que arrepentirse de que Lugo haya sido presidente porque No. posibilitó la alternancia y nos mostró a los paraguayos de que había sido un Colorado le puede pasar a otro la banda presidencial sin que haya un golpe. Ahora, creo que Lugo después disfrutó de la lujuria del poder, no gobernó. No, él no gobernó, porque No gobernó. Él llegó y lo que hizo fue repartir Sí. el Estado y ni siquiera con una visión, ni siquiera ideológica. Sí, sí, sí. O sea, si vos me decís, bueno, comenzó a repartir el Estado, pero con una visión ideológica, No. perfecto. Vos tenías un ministerio que eran de derecha extrema, otros que eran de izquierda, otros de centro. Bueno, y él acuñó el famoso Poncho y Yuruiza, se le ¿verdad? daba así, Gustavo, Sí. este te corresponde, nada, hacer Sí. lo que vos te parezca. Y eso le terminó desgastando, Mm. hasta que perdió apoyo político del Partido Liberal, que Claro. era el que lo sostenía. Y La terminó- jugada de la ANR no se entendió en el momento porque todos decían cómo posibilitaron, porque era mejor dejarlo a Lugo que se desgaste más aún y ganarle las elecciones. Y decían cómo es que la ANR le prestó la fuerza al juicio político y asume un liberal. Y los liberales estaban seguros de que con ese gobierno de 14 meses iban a llegar al poder. Y al final se entendió la jugada al final de todo porque la ANR terminó ganando, ¿verdad? Y no Con te digo un impos- PLRA desgastadísimo. imposible, no te puedo decir. Pero esa permanencia de Franco Ah, hizo que el partido retorne en el 2013 sí. y hace de que un liberal no pueda encabezar una Ah. chapa. Siendo la segunda Sí. fuerza política, no puede encabezar No, una pueden cosa. cabezar, ajá. Está Y tiene demostrado que eso. tener la grandeza de Sí. ceder Sí. y ellos ir como furgón de Ahí guerra. hablamos de Fernando Lugo, de Federico Franco. Mucho más atrás, González Maki, que hablé la pasada en Radio 1 y sigue siendo un personaje. Y tenemos hoy lo de Marito. Entre los cuatro, ¿quién es el peor presidente de la transición democrática? Ahí le podemos incluir a Cubas Grau, que estuvo muy poco tiempo, le podemos incluir a Horacio Cartes, le podemos incluir a Juan Carlos Guasmosi, a Nicanor, pero ¿quién termina siendo, después de todo esto que vimos, quién termina siendo? A mí ya me queda la duda. González Maki por lo menos era simpático, ¿eh? La gran ventaja que yo también escribí sobre eso y la virtud que tiene el Partido Colorado Mm. es que es la oposición pura Sí, del Partido del Colorado, Colorado. partido de gobierno. Eso se demuestra hoy. Y que eso hace que la gente confíe en ese Ah. sector del Partido Colorado que hace oposición y la oposición está ausente, porque la oposición, ¿qué es lo que hace? La oposición comienza a actuar para tratar de ser el balance en la interna colorada. Sí. Entonces ellos te votan, no le vamos a dar poder a Cartes, claro, entonces le va a aunque se apoyar pase diciendo al no queremos ser presidente. prisioneros de esta guerra, dicen ellos, pero terminan balanceando. Ellos entran, compran la interna colorada y se olvidan de la gente y darle un mensaje. Porque no podés decir, no, es buena gestión, estoy contra, pero no voy a darle el voto para el juicio político porque si no le va a beneficiar Sí. a Honor Colorado en la interna del Partido Ah. Colorado. Entonces vos decís, espera un poquitito, Ah. quiere decir que a vos te interesa más la interna del Partido Colorado a lo que te dice tu razón y a lo que te pide la porque gente. el otro, y vamos a ir al caso del viernes, ¿verdad? El viernes pasado, el juicio político a Hernando Yusio. Ahí pues se debate si la gestión de Yusio amerita o no juicio político. Así mismo. Terminamos debatiendo cualquier cosa. No vamos a solucionar la crisis, podemos cambiar de ministro, no va a solucionar el tema de la delincuencia. Si votamos acá, le favorecemos a Horacio Cartes, le perjudicamos. Terminaron discutiendo cualquier cosa. ¿Qué faltó? Yo decía en Radio 1 que Bachi Núñez habló con nosotros el día del juicio. Y decía él, yo no voy a articular. Esta es la primera que no voy a operar. Yo reconozco que yo siempre opero en favor de lo que quiero en los colorados. Esta vez no voy a operar. Me voy a quedar en mi puesto y que cada uno vote como quiera. Y yo decía, esto puede ser un error, porque en política hay que operar, hay que articular, hay que construir mayoría. Y en el Colorado se confió en que muchos de la oposición iban a votar en el sentido que la gente quiere, en el sentido ciudadano. Y terminó siendo esquivo el juicio político. Lo que pasa es que el sentido común y la lógica te dicen de que la oposición iba a ver esto Sí. como una posibilidad de hacerse Sí. sentir con un discurso de salir, le escuchamos a la ciudadanía, tenemos que cambiar.
pero cometieron el gravísimo error Ah. que terminaban votando por conveniencia de una interna. Sí. Y termina ganando el Partido Colorado. Porque ¿quién gana? Y gana el oficialismo, Sí. el Partido Colorado. Y bueno, ¿y quién perdió? Perdió no Colorado. No perdió. Ah. Porque no Colorado sentó una posición de estar con la ciudadanía. O sea, el Partido Colorado ganó de ambos lados. De ¿Quién cualquier- perdió? Perdió la oposición. Claro. Y Patraquería volvió a ser Patraquería. Ujú. Con un discurso, Pero con un viste que- discurso y en el momento de votar, Mm. totalmente diferente al discurso. Pues la semana pasada todos estábamos discutiendo si Yucio puede salir a hacer lo que hace sin anuencia al presidente. Yo decía que ningún ministro, y más todavía el ministro más político que es el del Interior, que es el que refrenda los decretos, el primero que se le nombra, todo, no puede hacer lo que hace sin la anuencia de Marito. Es más, yo puse un ejemplo. Cuando Beto Velar era presidente del Senado, un día sale de Palacio de Gobierno y dice: me acaba de pedir el presidente que le deje de decir emperador a Peta, era ministro de Educación. O sea, el presidente te dice deja de hacer esto o te dice hace esto. Pero estábamos discutiendo eso, si puede hacer Yucio solo lo que estaba haciendo. No. Ayer queda claro, cuando Marito sale y compra la pelea con Cartes y empieza a decir, Cartes nos dejó un superviaducto que se inunda, mencionó lo de Rodrigo Quintana, que el Metrobús, que empezó o sea, él también ya se sube a esa pelea. Entonces, a la luz de todo esto que hoy conocemos, lo del viernes es una derrota. Porque North Colorado le puede haber tumbado a Yucio. Y no operó North Colorado. Y ahí es lo que yo te quería plantear. Si vos no operás, te operan. Patraquería le tiene al suegro de Fidel Zavala en el Vaticano hace 4 meses en Asunción, embajador ante el Vaticano. Está acá hace 4 meses. Enfermo, todo lo que vos quieras, sigue cobrando. El PDP tiene todos los cargos de anticontrabando, anticorrupción, CEPRELA, Ministerio del Interior y unos cuantos más. Tenés Carlito Rejala que dijo yo voy a apoyar, al final no estuvo. Después tenés la gente del Partido Liberal que ya sabe cómo votan, ¿verdad? Siempre son la vedette de una votación. Entonces, si vos no operás, el oficialismo te opera. Los caros que se habrán negociado el viernes, las prebendas que se habrán negociado, las licitaciones que se habrán ofrecido. Ese fue el tema. Ahí lo que me parece que va Chipeca de ingenuo cuando dice, nosotros no vamos a operar que la gente vote como tiene que votar. Conociendo a la oposición, yo te diría que es ser muy complaciente con tus afirmaciones a favor de ellos. Claro, no tienen la capacidad de negociar absolutamente nada. Ellos lo hicieron exclusivamente por un revanchismo ¿Puedo decir? en contra de Horacio Cartes. Pero se notaba a la legua. Ellos personalizaron si esto va a ser beneficioso o no para Honor Colorado, si Honor Colorado va a salir con la suya. Y no le importó. Hay diputados que tienen servicio de limpieza en IPS. No. Con liberales. No, pero no, es que ahora adquirieron, seguramente eso hizo de que ellos tengan que votar en un sentido. El que está comprometido, pues lógicamente no le pida un voto contrario, ¿verdad? Por eso es que es difícil una independencia. Hay mucha gente de la oposición que no saben ser opositores y no van a saber ser opositores nunca. Por eso es que el Partido Liberal nunca va a llegar, porque no hace oposición. Se acomoda con el gobierno colorado. ¿Dónde puede estar mejor? ¿Qué puedo llevar aquí? ¿Cómo puedo votar? Y entonces la ciudadanía no les ve a ellos como un opositor. Y vos que conocer el funcionamiento interno de la política paraguaya, ¿qué te hace suponer que Marito, o sea, por qué Marito le sigue manteniendo a Yucio? Miran que tuvo que desprenderse de Juancho Villamayor, casi su apéndice, por no decir su gemelo. A Mazzoleni le dijo, el gran capitán, vos vas a ser, Aurelio González ya era, el gran capitán, vos vas a ser el candidato a presidente, le tuvo que soltar. Y a Yucio con la tempestad que le vino, con todo lo que le puede generar, que yo creo que Yucio hoy es el factor que a mí me obliga a pensar en si va a haber o no va a haber abrazo republicano el 18 de diciembre. Ya dijo Colin Soroka, estamos cansados de abrazarnos porque somos colorados nomás, dijo. Y ayer Marito habló en el mismo sentido. ¿Por qué le sigue manteniendo a Yucio a pesar de todo lo que ya pasó? Por un capricho político en contra de Horacio Cartes, no se da cuenta que él es presidente de la República y ya pasó la interna. Entonces tiene un capricho personal con Horacio Cartes. Y yo no comparto con el presidente cuando dice, no, lo del juicio político es una cuestión política. El sostenerlo a Yucio es una cuestión política. No el juicio político, el sostenerlo a Yucio es una cuestión política. Y lo sostiene por un capricho personal. Y es tan torpe esa situación que termina afectando a un gobierno colorado la gestión de un ministro no colorado. Entonces, si te vas a equivocar, equivocaste con un ministro colorado, equivocaste con una persona que hizo posible que vos seas presidente de la República, no que estuvo trabajando en la vereda. Y más cuando ustedes crecieron, doctor, escuchando la frase, para acá, puesto tenemos 10 candidatos a ministro. Y Yucio es el único ahora, la única salvación es. Entonces el Colorado pues hace dirigencia con el pensamiento de que
¿Qué falta? ¿Ministro de Obras Públicas? 10 tenemos. Y los 10 son buenos. Y había sido, no hay ninguno para ministro del Interior, ninguno. No, Si insisten con Yucio. no, y lógico que insisten con él por ese capricho político que él tiene. Mm. Pero eso atenta directamente contra el interés ciudadano, en primer lugar, y contra el interés partidario, porque el partido graba el partido de gobierno. Y lo que más influye en unas elecciones, trabajo y seguridad. Trabajo, seguridad. Vos salías a hacer una encuesta que es trabajo y seguridad. Hoy vivimos Sí. con temor. O sea, vos estás, te cuidas tu celular, no querés salir, cuando vas a entrar a tu casa mirás a los costados. Vos Se te cierran, vos te se vas de cierran paseo a un cerro, espectáculos. vos te vas y te asaltan hoy. Se cierran Ah. espectáculos con una altísima inversión. Se suspenden grupos internacionales. Se cierran locales comerciales por problemas de la inseguridad. ¿A cuánta gente estamos afectando? Entonces, hoy Yucio tiene el rechazo ciudadano y no es una cuestión política. Porque políticamente vos no vas a atacarle a una persona que tiene buena gestión, que es Claro, lo que ocurría claro. con Mazzonelli No, sí. al inicio de su gestión. Algunos osábamos Sí, a hacerle sí. crítica, pero era como vos decís, Sí. el gran capitán. Gran capitán. Entonces, cuando existe la valentía política de Sí. atacar a alguien, es porque esa persona está en desgracia. Vos no vas a atacar a una persona que está bien posicionada. Claro, porque vas a tropezar pues, con... Es como cuando decían, ¿y por qué Soledad Núñez es ministra si ella no es colorada? Y ni siquiera aprendía el debate, porque no le puedo atacar a alguien por su afiliación política, Así mismo. si está cumpliendo una buena gestión. Ahora, si no está cumpliendo una buena gestión, sí entra ahí la duda. Nosotros, porque no tenemos, digo como el que es Claro. colorado ahora, nosotros, porque no tenemos un candidato como Yucio para ser ministro. Pero ahí te quiero cambiar la pregunta. ¿Y cómo piensa Hugo Velázquez? El otro día dijo, tiene que seguir Yucio. ¿Cómo piensa el diputado Añetete, el senador Añetete, el dirigente Añetete? Porque al final la sensación es de que no, aquella promesa de que vamos a colarizar la función pública no era tal. Ellos están presos de una embajada. ¿Cómo? Y están presos de la decisión de una embajada que queda sobre la calle Mariscal López desde hace tiempo. Ah. Y tienen que cumplir directiva. Tal cual. Porque si vos le preguntás a Hugo Velázquez, y yo le conozco a Hugo Velázquez, yo te puedo asegurar que Yucio le mete una patada y pone un operador de él. Sí, Ah, claro. pero Sí. 2 más 2, 4. Mm. Esa es la realidad. Entonces no tienen opción. No tiene opción. Pero tampoco tendrían que echarle más combustible al fuego. O sea, si esa es la decisión y pueden maquillar la decisión. Lo que pasa es que ellos se están envalentonando con Yucio, le están defendiendo a Yucio y están tirando combustible en el equipo contrario del que después van a... Pues es que yo no creo que haya esa diferencia que dicen de 25 puntos para Santipeña. Creo que hay una diferencia a favor, todas las encuestas lo muestran. Pero las internas, pues vos tenés mucha experiencia. Se polarizan. Se gana de muchas formas, ¿verdad? Vos fíjate cómo empezó, vamos a la capital, cómo empezó en el Necho, Sí. y Marito, mi amigo Dani, pero creo que lo ubica al candidato menos potable en ese Sí. momento porque estaba en la peor crisis de la pandemia, Sí. era el secretario privado del presidente Sí. de la República, o sea, era Marito y Dani Sí. Centurión. Empezó por 10% y terminó con 7%. Con- Y en hecho empezó con 55, 60. Y acá se va a terminar polarizando. Las internas dentro del Partido Colorado se polarizan. Y esto va a quedarse en un margen pequeño. Y ahí es donde hay que ser inteligente, porque Hugo Velázquez, si gana, va a necesitar mucho más de lo que pueda necesitar Santi Peña de Hugo Velázquez. ¿Y vos crees que se va a dar ese abrazo republicano el 18 de diciembre? Hay que tener, hay que... Si gana quién. No, y si gana Santiago Peña, los otros se van a ver obligados a acompañar. Ahora, si gana Hugo Velázquez con todas las acusaciones que vienen de este lado, Horacio Cartes no va a operar en contra del Partido Colorado nunca. no va a operar, no es lo mismo que va a acompañar. Porque yo puedo, lo que hizo Catiglioni, la verdad que él dijo, yo no trabajé en contra, yo me senté nomás, dijo, ¿verdad? No. Pero sentarte puede perjudicar también. Por eso te pregunté, depende de qué sector. Ah, Si Honor Colorado pierde, ah. yo te puedo asegurar que va a Va tirar a toda la acompañar. carne, va a acompañar. Como el otro día. Conociéndole a Horacio Cartes, va a acompañar. Él no votó al juicio político por el daño que iba a recibir el partido. No por el no querer votar, sino midiendo el daño que iba a sufrir el partido. Y yo te aseguro que si gana Hugo Velázquez, Horacio Cartes va a estar apoyándole con todo lo que está a su ¿Y disposición. si es a la inversa? Y si es a la inversa, hay que ver.
El otro día sale lo de Hay que ver Euclides. porque siento mucha rabia. Muchas gracias. Entonces es diferente cuando no Colorado tiene un liderazgo como Horacio Cartes, que él da las indicaciones y se cumple. En cambio, del otro lado, hay muchos actores con mucha rabia, un sentimiento muy encontrado, muy fuerte, y hay que ver cómo ellos comienzan a reaccionar. Entonces es más fácil dirigir las tropas con el liderazgo que tiene Horacio Cartes Claro. a tratar de dirigir la estructura Sí. de hoy, el oficialismo. Pero en un 70-80% van a terminar yendo. ¿Por qué? Porque tienen cargo de diputados y cargo de senadores. Claro, van a tener que pelear O sea, también por su campaña. la gran dirigencia Sí. va a tener que sumarse al trabajo que va a hacer el candidato a Y la aparte lista que el riesgo nace recién si la oposición va toda unida. Sí. Y ahí te quiero plantear dos escenarios. El Y otro te día- voy a cortar No. algo porque es un error. Sí, El Partido Colorado no perdió en el 2008 porque Castiglioni se sentó. El Partido Colorado perdió en el 2008 por Lino Oviedo. sí, claro, porque... Esa es la realidad. Lino Oviedo llevó 450.000 votos, Sí, que de él- los cuales 250.000, 300.000 eran colorados Sí. puros. Entonces, no es que porque Castiglioni se quedó sentado. ¿Y le faltó a Blanca cuánto? Le Y faltó 100.000 y algo, creo, no. 150.000 votos por ahí. O sea, Lino Oviedo hizo 3 veces más lo que le faltó a Blanca. Y Lino terminó 450, creo que Blanca 550 y luego Claro, pero quedaron viste algo- que el simbolismo ese nomás es que el candidato que pierde la interna se sienta. No, pues O te sea, digo ese es nomás, un en símbolo honor a muy- la verdad, Sí, y yo sé porque estaba en una C, Oviedo llevó 70% de votos colorados y nosotros teníamos el estudio de la gente que votó y era 70% Claro. del Partido Colorado y el otro 30% es la gente afiliada al Partido yo tengo que hablar de UNACE. dos escenarios. El otro día Euclides se dice, yo voy a ser candidato. Digo, no sé a qué. Yo creo que ya sé a qué va a ser candidato. ¿verdad? Él dice, yo voy a ser candidato no sé a qué. A mí me gusta el sistema republicano, pero creo que estos partidos tradicionales hoy fomentan la inequidad social y económica, decía él. O sea, él va a ser candidato desde la oposición. No sé si va a ser dupla con Menchi, con Oscar, no sé con quién. Él va a ser candidato. O sea, muchos dicen es el plan B de Marito para dividir. Y el otro día Camilo Suárez decía, y creo que después se armó toda una polémica, que cuando Chilaver se va con el doctor Marinoni y renuncia a su afiliación a la ANR, es una jugada para ser candidato a presidente por fuera, y él no va a buscar la concertación, él va a ser candidato, yo soy el número uno y soy candidato, ¿verdad? Y también hablan de que es para dividir la oposición. ¿Vos crees que esas dos No, candidaturas pueden prender lo suficiente como para dividir la oposición? yo creo que hoy la oposición no existe un liderazgo que pueda aglutinar toda la intención. Porque lo veo muy jugado a Carlos Rejala, Sí. lo veo muy jugado a José Luis Chilaver, lo veo muy jugado a Katia, lo veo muy jugado al propio Euclides. Y no veo Sí. que puedan congeniarse entre ellos porque todos ellos se creen en igualdad de condiciones. Entonces, a nadie le ve como Sí. un líder internamente a este o aquel actor político. Con todos sus defectos, no hay el Fernando Lugo. No, es que surgió de Sí. un acto, fue un accidente. Resistencia ciudadana. Así mismo, y fue un accidente porque también ocurría ese fenómeno dentro de la oposición. No, ¿y quién es el que va a encabezar? Oviedo exigía, Patraquería exigía, el Partido Liberal le exigía, yo no me quedo acá si yo no formo parte, y pum. Bueno, aquí vamos a consensuar, y ahí está el obispo, vamos a El llevar, obispo. y ahí... Rejala tiene el guiño de Blas Llano, pero le va a costar mucho hacer cuesta abajo a Efraín. O sea, hay que bajarlo a Efraín. Y Efraín se siente candidato natural. Y sí, y se siente candidato natural, está al frente del Partido Liberal. Es de que de alguna manera hace una oposición, yo creo que ya muy radical, que eso también le saca discurso, porque llueve el problema de Carte, llueve el problema del Partido Colorado, los problemas, o sea, no es así, o sea, no hace un trabajo político en la construcción de un proyecto, sino en decirnos lo que ya sabemos. O sea, si estamos viendo inseguridad, no hace falta que vos me digas, planteame la solución. Si vamos a despersonalizar la candidatura, vamos a hablar de modelo, de tipo de candidato. Hubo pues un candidato político criollo de siempre, colorado criollo, ¿verdad? Y Efraín es lo mismo en el PLRA. Entre esos dos modelos, ¿dónde vos crees que la gente a dónde la gente va a ir? Si ganara las internas, Hugo Velázquez, digo. Creo que ahí le saca ventaja a Efraín, ¿eh? No. Yo creo que el proyecto de Efraín es un proyecto peligroso de odio contra el sistema republicano. Entonces es muy difícil. Puede tener un montón de adeptos. Yo puedo salir y decir, yo quiero la pena de muerte, a todos los criminales lo voy a fusilar en la plaza pública. Me va a votar un montón de gente que va a estar de acuerdo conmigo. No lo puedo hacer. El estilo Payo. Este mismo. Entonces, Efraín tiene ese discurso y la gente va a optar
Por Hugo Velázquez, si se da esa disputa. Porque va a haber Pero si una es- persona que no va a traspasar Ujú. la línea de la peligrosidad en un Estado de Derecho. Vos sí que vas a ser conservador, va. Sí, Y si fuera Hugo Velázquez, Carlos Rejala, por ejemplo, que son dos modelos diferentes. Carlos Rejala no es como Efraín, tiene menos experiencia, no tiene las dos elecciones que ya hizo Efraín, pero es más ciudadano, joven, más ciudadano, más urbano, frente a un Hugo Velázquez que es un coloradote a ultranza. No mira, tiene desventaja ahí, Hugo. hay que ver cómo llega Carlos. Yo siempre digo, ojalá que en la oposición exista gente en quien que uno no tenga la preocupación de decir, esto nos va a llevar hacia un sector peligroso ideológico. Entonces, Euclid no es una persona que nos va a llevar hacia Sí. ahí, Carlos Rejala no Sí. es una persona que nos va a llevar hacia ahí. Payo puede caer bien lo que dice, pero no es una Sí. persona que puede estar al frente del Ejecutivo. Chilaver. Chilaver todavía lo veo muy ausente. Ah, No sé si se está reservando, pero no le veo todavía Sí. saliendo a la cancha a sentar posiciones políticas en algunos temas fuera de lo que es sus redes sociales. No lo vi todavía en un programa, venir a Sí. hablar, o sea, se está reservando seguramente. Vamos a ver cuando salga a la cancha qué tal, con qué discurso ofrece? ¿Qué sale, plantea? qué ofrece, cómo piensa Actitud construir. tiene. Eso sí, Actitud sabe, tiene. no Solo sé, que hay que ir a una elección también con propuestas, ¿verdad? no, lógico, por eso yo le veo ya lanzado a Carlos, lo veo lanzado indirectamente a otros actores políticos dentro del Partido Liberal, y existe una intención de José Luis Chilaver, Sí. pero no lo veo todavía en la cancha, Ah. que es lo que vos Y sabés si que te- yo soy amigo de Wilson, Claro. le dije, le pasa, che, Sí. ¿y Chilaver cuándo va a salir a hacer campaña? En su momento, En su estamos momento. esperando, no es todavía Claro, el si no, momento si no ahora. tiene interna, Porque tiene le demasiado veo muy tiempo. ausente, o sea, hay Sí. una intención, pero no lo veo debatiendo. Te cambio no el lo veo- ejemplo. Santiago Peña, que tiene otro modelo, ¿verdad? Que bueno, la gente sabe de su historia en la ANR, es más técnico, joven, o sea, puede llegar a un público mucho más ciudadano. Digo ya después de las internas, versus un Efraín, creo que ahí Santiago Peña saca la ventaja voy nomás a ese voto más independiente, más pensante, el menos fanático, ¿verdad? Y Santiago Peña, Carlos Rejala, que para mí es la final soñada, ¿verdad? Me gustaría que el elector pueda ir a una elección y elegir entre dos personas de las características de Santiago Peña y de Carlos Rejala. O sea, a mí me gustaría eso. No, y por eso yo te decía, y a mí también me gustaría tener, eso te da una tranquilidad. Pero te voy a responder, el candidato que gana la interna colorada va a ser presidente de la República en el 2020. ¿Estás seguro de todo eso? Totalmente. Yo estaba seguro hace 3 meses, hoy no estoy tan seguro con las peleas que hay. Tampoco en la oposición veo una posibilidad de De que se unidad. aglutinen todos. Es muy difícil de que algunos actores bajen su candidatura. Y que baje su candidatura por un actor. Sí. Que ellos le ven en igualdad de condiciones. O sea, si yo te veo igual a vos, Gustavo, pues, Ah. ¿qué le van a dar a él? Sí. ¿Qué es lo que tiene él diferente a lo que Claro, yo tengo? ajá. O sea, Yo soy más que él, no, ¿verdad? hay pues, un liderazgo entre ellos, como era una argaña. ¿Hubiera como era sido Norman Harrison? él hubiera tenido más posibilidad. Dentro del esquema, a mí me preocupaba esa candidatura. Me preocupaba esa candidatura. Podía aglutinar sectores hasta internos del Partido Colorado a su favor. ¿Y si se van todos detrás de Euclides? Es que va a ser muy difícil. Muy difícil. Yo no sé si el Partido Liberal va a... El sector de Efraín Y va no le a- veo lo con ganas a Euclides también salir a hablar con todos, ¿verdad? Yo creo que él va a hacer su campaña, tal vez quiera ser senador luego, no candidato a presidente. Hay que ver todos estos candidatos a presidente también, si no es un Bueno. globo como para Totalmente. tener un esquema publicitario y lanzarse a la senaduría con este tema del desbloqueo. Quiero hacer una pausa, doctor. Después de la pausa te quiero preguntar, porque estuviste acordándote de él en las redes sociales en los últimos días, el general Oviedo. Vos que lo conociste, ¿cómo era y por qué no fue presidente? Una vez le preguntaban a Arielito, le preguntaban, ¿qué crees vos que conspiró para que tu papá sea presidente? Y dice él, mi papá conspiró. Se apuró para decir, ¿eh? Bueno, pues después de la pausa. 23:05, hacemos la pausa, la primera de esta noche, enseguida estamos de vuelta. A la hora de preparar tu mate o tereré, elegí lo mejor. Yerba mate Colón, menta y boldo, 100% hierbas naturales. Yerba mate Colón, mejor imposible. Garantizada por la cooperativa Colonias Unidas.
Girardi Ferro nace de la nostalgia de la tradición chocolatera italiana, buscando recoger recetas y procesos antiguos y fusionarlos con las nuevas tendencias actuales. La marca busca generar productos indulgentes que puedan satisfacer los gustos más refinados de los consumidores, utilizando materias primas premium de todo el mundo, siendo lo suficientemente audaz de poder incorporar ingredientes paraguayos a las recetas, resultando en productos que rescatan los conocimientos del antiguo mundo y los mezclan con las raíces del nuevo mundo. Girardi Ferro en sus presentaciones pasta de avellanas y pasta de chocolate. Fenomax, innovación en suplementos multivitamínicos efervescentes con calidad europea. Tabletas efervescentes que favorecen la absorción de las vitaminas de manera rápida y segura. Fórmulas únicas y exclusivas, apto para celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. San Cayetano Comercial de Luque premia a sus clientes con una casa a estrenar. Empezá el 2022 con nuevos vecinos. Accede a tu cupón automático por cada compra de 30.000 guaraníes. La promo va hasta el 26 de febrero. Te regalamos una casa a estrenar con terreno incluido en el barrio Maramburé de Luque. 40 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compra. San Cayetano Comercial de la ciudad de Luque. Estamos de vuelta en el segundo bloque de esta noche. Un saludo a mi querido amigo Nelson Medina. ¿Tu amigo también? Sí, mi amigo Nelson. Nelson. Saludos a Oscar, me dice. Mañana la criolla cumple. ¿Es tu amigo de Bocadito o es tu amigo de la vida real? No. Él es, lo conocí hace 8 o 9 años. Y ellos son padrinos de mi hija. ¿En serio? Mira, sí. Ah, mira vos. Él y Laura, su señora. Ah, mira. Vos sabés que Nelson Medina es mi auspiciante con la criolla desde mi primer programa de radio. Desde allá, desde Radio Cacique, por ahí, una radio comunitaria que nosotros nomás armamos ahí en Lambaré para empezar a hacer radio, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo. Es un gran amigo. Antes que le diga qué programa voy a hacer, yo voy a estar, me dice. Una ¿verdad? persona noble, Sí. gran dirigente liberal, Sí, concejal de Lambaré. concejal de Lambaré. Pero un político Sí, que, o sea que en serio y que muy... hace política con la esencia Sí. de servir. Totalmente. No es para quedarse con el cargo porque no tiene necesidad. No, y no tiene una necesidad, y aparte una persona muy comprometida, ¿verdad? Así con los sectores sociales, por sobre todo. Mañana la criolla cumple 32 años, vamos a ver si nos invita. Vamos a ver si hace algo. Para el brindis, ¿verdad? Bueno, saludos al querido Nelson Medina. ¿Te acordaste de Oviedo en estos días? Me acordé. ¿Cómo era Oviedo? Haciendo política, digo. Era un monstruo trabajando en política. Él me enseñó a mí el trabajo político. Él era una persona que te hacía sentir que vos llegabas y ocupabas un lugar gracias al trabajo del dirigente. O sea, él no te permitía que vos te compres ese cargo. Los actos que se hacían, los dirigentes se sentaban en los primeros lugares, los parlamentarios al final. ¿En serio? No como ahora que los parlamentarios se sienten y la gente que trabajó Claro. para uno está allá. O sea, él te hacía sentir eso. Y esa era la predica que tenía. Entonces, él siempre te ubicaba en ese. Oscar, vos llegás acá, tenés que saludar a todo el mundo. Ahí, casa por casa. Él era el que pegaba la calcomanía. Si estás inclinado, venía y te hacía un curso ahí, paraba todo. Veamos, así Claro. tiene que pegarse esa calcomanía acá. Pues, Sí. acá tiene el. Y Oviedo no llegó por su coherencia, aunque parezca mentira. ¿Por qué, no? Porque él cuando él tenía un discurso no se apartaba de su discurso. Él no llegó en el 2000, no llegó cuando ganó las elecciones por mantener esa coherencia del discurso de no estrechar la mano de algunos actores políticos que fue el discurso que tuvo con la campaña. A uno le dicen rencor a eso. Pero yo le llamo una coherencia dentro del discurso que venía manteniendo. Y entonces eso le generó un quiebre muy grande dentro del Partido Colorado. Y en el 2008, cuando él se convierte en la tercera fuerza política, él tiene el ofrecimiento del Partido Colorado de volver al Partido Colorado. Iba a ser presidente del Partido Colorado. Cuando eso Horacio todavía no está ahora, eso fue en 2010. Claro. Estamos hablando de 2008. Y recuerdo bien, esta vez me dijo, ¿cómo yo iba a volver a un partido que me persiguió, que le persiguió a mi familia, Sí. que me echó? Y voy a estrechar la mano no voy a dar los nombres, de fulano, fulano y fulano. Jamás. Entonces, él mantenía su creencia al extremo de que esa misma actitud es lo que le imposibilitaba
imposibilitaba llegar. Por tu criterio, el abogado termina siendo un perito dentro de todo, ¿verdad? ¿Vos crees que él fallece en un accidente o a él lo mataron como muchos No, él, especularon? él fallece en un, él accidente. fallece en un accidente. Fallece en un ¿Y accidente. hay oviedismo sin Oviedo? No. El partido, una se acabó Mm. con cuando fallece Oviedo. Sí. Después con Los el regreso, hijos mismos claro. no continúan la posta y vuelven Claro. al partido Colorado. Quedó Oviedo Mato, le permitió con la imagen de Oviedo llegar a ser senador Sí. y no extinguirse, pero ya ahora Eso murió, no eso existe. murió, porque es un liderazgo tan fuerte como el liderazgo de Horacio Cartes dentro de Honor Colorado. Él es el líder. Horacio Cartes es el líder, Lino Oviedo era el líder. Una C era Lino Oviedo. Honor Colorado es Horacio Cartes. Nadie O sea más. que Lino Oviedo dividía las pasiones, ¿verdad? Mira, parece paradójico, él fue uno de los Carlos en la noche de la Candelaria, pero después terminó siendo considerado por muchos un peligro para la democracia. La sedición que Guasmosi termina sacándole, ¿verdad? Después el golpe de mayo del 2000, para muchos era un peligro para la democracia, cuando él decía, por ejemplo, lo vamos a alinear como velas. Lo que pasa es que los liderazgos fuertes Ajá. tienen también un rechazo fuerte. Eso es indiscutible. Entonces hoy puede decir, Horacio Cartes es un líder fuerte y también tiene un rechazo fuerte, que se puede sentir Sí. eso. ¿verdad? Y Sí, Oviedo existe un generaba eso. radicalismo muy Argaña pronunciado. generaba eso. Un líder fuerte va a tener un sector, un rechazo muy fuerte también, ¿verdad? Que está casi a la par. Sí, Pero la Mitad y gente que mitad. te sigue, no te sigue hasta el final. es incondicional. Es incondicional, al punto que Oviedo desvió unas elecciones para el Partido Liberal, Ah. para una vicepresidencia, cuando gana Yoyito. Sí. O sea, y ese es el liderazgo fuerte. Y bueno, Honor Colorado tiene un liderazgo fuerte. Eso, Claro, eso sí. es positivo porque te permite... Mira que cuando González Maqui se queda con el gobierno, que se discutía si había que llamar a elecciones o no, y Feli Argaña hace campaña con la premisa de que iban a mantener la tranquilidad de que González Maqui complete el periodo. Sí. Y Yoyito Franco hace campaña haciendo la promesa de que ellos iban a disputar el gobierno. Hay muchas historias con eso, porque finalmente no terminó reclamando, se quedó en el puesto él. Pero ¿te acuerdas que había un partido humanista que hacía campaña? Ni Argaña ni Yoyito, yo quiero un país limpito, el voto en blanco. Hubo mucho voto en blanco Sí, también. hubo mucho voto en blanco, lógicamente, porque era una cuestión Muy polarizada. Un liberal, la posibilidad de la anarquía en el Sí. gobierno y la decisión de Oviedo de Sí. desviar los votos. Terminó volcando. Entonces no fue fácil, ¿verdad? Y creo que lo mejor que le pudo pasar a González Maqui es que Yoyito haya sido su vicepresidente, una persona Sí. tranquila, Sí. te mataba la risa con Hay él. mucha historia. Le chupa un huevo todo, o sea que Un día cuando Yoyito ya no esté, voy a contar muchas historias de por qué no reclamó la presidencia. O sea, fue lo mejor que le pudo pasar. Yoyito, Yo sí. te puedo decir a otro actor liberal, iba a estar ahí conspirando desde el primer momento. Sí. Yo creo que Yoyito nunca le conspiró. ¿Te enfrentaste con Oviedo después? Sí, Por los famosos pagares. me enfrenté con él. Y lo que me arrepiento es que él se haya ido sin que yo pueda arreglar ¿En mi serio? diferencia. Esa es una cosa que siempre me... porque yo No volvieron a hablar, no volvieron a... No, pero yo era un niño mimado, su abogado, de toda su familia, padrino de casamiento de Ariel, se casó en Viñascuez, estamos entre 6, y yo sentí mucho esa disputa Sí, política, pero yo entendía que él era el líder del partido, Ah. yo era que tenía que agarrar mis cosas e irme, sí. o sea, yo no podía enojarme porque él no quería cambiar su forma de mantener el partido. ¿Pero en qué momento te enojas vos? O sea, ¿y por qué fue la discusión? Cuando yo le digo de que yo quería abrir una línea interna dentro del partido. Ah, mira, la famosa... Víctor Yambá y otros actores, Sí. ¿verdad? Salía a competir y bueno, él tenía una forma de mantener y dijo, no, acá tiene que ser siempre unánime. Me estaban Acá González no, o sea, Quintana. ahí estaba- vos una C, olvídate que yo pido abstención. Ahí era, ¿Y te cobró los pagareos? No, Ah, nunca. Vos habías judicializado eso, ¿verdad? yo había judicializado, pues yo hice los pagarés, así sabía cómo ganar también, si me ¿En demandaban. serio? ¿Y cuál es el detalle? Contanos el secreto. Tenía una condición el pagaré. Ah, Y el pagaré, el pagaré es un instrumento cambiario, no es un instrumento Ah. condicionante a mira. una actitud. Entonces Yo no no puedo... te puedo hacer un pagaré, Ah, firmame un pagaré para ser fiel. sí.
No, el pagaré es un instrumento cambiario. Mira cuánto van a tener que pagar. En la pagaré. transacción económica. Sí. Te doy plata, te firmo un pagaré. Pero yo no te digo, Gustavo, Y no te pudo cobrar. no. Y vos recuperaste los pagarés y rompiste los pagarés. Después cuando él fallece, yo con los hijos vuelven al Partido Colorado, volvemos Sí. a Con Ariel le hablar. hablas normalmente. Yo hablo bien con Ariel, Sí. con Junior más. Ah. Es más, familiarmente tenemos vínculo dentro de sociedades con él. O sea que no me quedé como antes, Ah. porque lógicamente Claro. hubo un distanciamiento, Sí. pero yo a Cuando Junior vos le te- escribo. sí, cuando vos te peleaste, ¿cuánto te quedaba de parlamentario por el UNACE? Yo me peleé a finales del 2010. Te quedaban 3 años. Sí. Ahí te quiero preguntar, qué bueno que encuentro el espacio para preguntar eso. ¿La banca es del partido o es de la persona? Ahora hay un diputado de Cansapá que entró por una alianza y termina viniendo al Partido Colorado y pasó muchas veces a la inversa. ¿La banca es del partido? No, la banca es de la persona porque es a la persona a quien votan. Pero con el sistema de hoy y antes. Con el mismo sistema de antes. Vos tenías las candidaturas, no tenías al partido. No es Sí. que vos el partido, votás al Partido Colorado y ganó 15 escaños, vemos Ah. quiénes son los 15. Y vos le votás Sí. le votás a una lista. Ah. Y la lista componen Claro. personas. Vos me hablaste recién de que Oviedo había volcado esa balanza, Yoyito Félix Argaña. Vos también volcaste una, ¿Cuál? la de tu candidatura al Senado cuando La apoyé a Marito. vos hiciste campaña y dijiste, yo no tengo candidato a presidente. Y 15 días antes, vos dijiste, y me voy por acá. ¿Te arrepentí de eso? Porque mira que la diferencia terminó siendo... No, yo te iba a decir algo Ah. sin pecar de soberbio. Esa decisión que nosotros tomamos, Ah, dicho por propia gente de Nuevo Colorado y por propia gente del oficialismo, sí. sentenció las elecciones Ah. en favor de, O sea, vos sos el culpable que haya ganado Marito de Mario Centeno. Audo. Y me siento decepcionado. Arrepentirme no, porque yo siempre soy una persona que aprovecho los errores para no cometer más. Y yo le apoyo a Santiago Ah. Peña, porque yo no pienso cometer dos veces el mismo mismo error. Entonces si no vas a cantar, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿verdad? ¿entendés? Entonces Ah. yo no me arrepiento de mis errores, sino trato de aprender de mis errores. Sí. Pero sí te puedo decir, estoy decepcionado, porque creo que terminó reivindicando a mucha gente que no le aportó absolutamente nada, Como los del PDP. y muchas otras personas, ¿verdad? De lo que nosotros le aportamos mediáticamente, estructuralmente, en el momento que tomamos la decisión. Pero hoy le estoy agradecido porque gracias a eso compartí los 2 últimos años de mi vida Sí. con mi padre, Ajá. volví a mi profesión, así que no hay mal que por bien no venga. La última vez que hablaste con Marito, Personalmente hace muchísimo tiempo, Ah. por mensaje, seguramente 3, 4 meses, por algunas Ah. cuestiones políticas, pero yo en general me llevo bien con Con la todos. mayoría, pero no, porque soy una persona de frente. sí. Yo hablo con Hugo, con Santi, y yo le digo, esta es mi posición, y te voy de frente, no por debajo de la Claro. mesa. Eso es lo que hizo también de que yo pueda volver a Sí. Nuevo Colorado. ¿Tenés amigo Cuando- en la política? Amigo, digo, amigo de asado, amigo que conoce tu casa, que vos te vas a la suya. Amigo. La política no te da contado Te con da la amigos mano, coyunturales. amigos coyunturales. Ah, La no tenés. amistad uno lo hace en el trabajo, lo hace En el en la colegio. escuela, en la facultad. Después son amigos que van pasando, con el que vos tratás, pero después No hay. no hay. Te quiero mostrar unos mensajes a ti en la pausa. Sí. Mensaje de la gente también que nos envía al 0981-400-991. Ahí dice, qué pena, yo pues hice la mención de los candidatos, ¿verdad? Cité unos cuantos, qué pena por la ciudadanía, una vergüenza los candidatos. Y sí, hace mucho tiempo que en Paraguay a veces uno siente que tiene que ir a votar por el menos peor, ¿verdad? No sé si este es el caso, yo creo que hay 2 candidatos importantes, ¿verdad? Yo por lo menos no soy tibio, creo que no soy colorado, no voto en la interna colorada, pero ojalá que sean esos nombres que di los que lleguen. Buenas noches, Gustavo, que sigan los éxitos. Un saludo al amigo Cartuma, correligionario. Ese es Rubén Zapatini, mira vos, Rubén. Su gran amigo de la seccional 11. Sí, Rubén es oyente de Radio 1. No se olviden del director de la Inacopa, Fernando Servín, quien llevó a la quiebra a la cooperativa del Pinar, llama a licitación camiones refrigerados para repartir cartas. El robo es el otro día, el dinero de los jubilados del IPS. Y este tipo pone cara de tonto, este servicio. Pero bueno, otro mensaje y nos vamos a la pausa. Un cordial y fraterno saludo a los toros Cartuma de Villarrica. Éxito siempre, dicen. Muchos mensajes nos llegan al WhatsApp del programa. Hacemos una pausa. Después de la pausa te voy a mostrar unas fotos para que vos me definas un poco cómo le ves a cada uno de estos actores de la política. Actores y también un ex actor, es lo que ya hablamos, pero quiero que le defina cómo
personalidad política en su momento. Pausa, 23:22, enseguida estamos de vuelta. Agua mineral Santa Isabel es muy liviana y rica en minerales importantes para tu salud. Posee la mejor fuente de agua mineral. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Nos preocupamos con la excelencia y calidad de nuestros productos, garantizando salud y bienestar a tu familia. Encontrá Agua mineral Santa Isabel en los principales puntos de ventas del país. Seguinos en Instagram y Facebook o comunícate con nosotros al 0981-974-598. Agua mineral Santa Isabel te hace bien. En el Sanatorio Santa Bárbara sabemos que la familia es todo, la salud es todo. Somos especialistas en el cuidado de tu vida. Contá con nosotros para análisis clínicos, tomografías, cirugías, internaciones, terapia intensiva, especialidades médicas y odontología. Para más información, llámanos al 021-299-388. Vení a conocer nuestras instalaciones, consultar o hacerte tus estudios sobre la avenida Santísima Trinidad y Arquitecto Ravisa en Asunción. Sanatorio Santa Bárbara, calidad y calidez al servicio de la salud. La solución a tu vehículo, Mercotec. Repuestos para 4 ruedas de la línea japonesa y coreana, como así también repuestos para motos nacionales. Si te cansaste del mal funcionamiento, el ruido molesto y por sobre todo la falta de honestidad para con tu vehículo, esta es la oportunidad de solución en un solo lugar. Lubricación, alineación, balanceo, mecánica ligera, lavado. Visita las tiendas y centros de servicios Mercotec. Sucursales en kilómetro 5 sobre la avenida Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo en Asunción, y 4 Mojones sobre la avenida Acceso Sur a metros del viaducto. Encontranos en Facebook e Instagram como Mercotec S.A. Criolla, una empresa familiar dedicada a la fabricación y distribución de pastas, panificados y confitería. Hace 32 años llegando a tu hogar y a tu familia con el mejor sabor y calidad que solamente La Criolla te puede ofrecer al mejor precio. Contamos con puntos de venta y reparto. Recordá que ahora puedes hacer tus compras a través de Delivery y Carry Out. Seguinos en Facebook e Instagram o comunícate con nosotros a los teléfonos 0981-150-797, WhatsApp 0984-256-333 o al 021-372-657. La Criolla, sabor y calidad al mejor precio. Disfruta de los camiones Aumark E60 de Fotón, rueda simple, diseño moderno, capacidad de carga, comodidad y como siempre respaldo, calidad y garantía. Camiones Aumark E60 de Fotón. Importa y respalda Mercotec Automotores. WhatsApp 0983-105-300 y encontrarnos en redes sociales como Fotón Paraguay Oficial. Estamos de vuelta en el último tramo ya en nuestro programa, 23:27. Rápido me quería dar la foto que preparamos para mostrarle al doctor Oscar Tuma. Foto, doctor, que te pido que me defina con una o dos palabras, ¿verdad? Una mejor, pero si te inspira de más, hasta 2 palabras te puedo dar. Pues estamos sobre la hora, ¿verdad? Un amigo, el ingeniero Juan Carlos familia, Basmosi. Oviedo hizo que yo ingrese en la política. El ingeniero Basmosi me sostuvo en política y después Horacio Cartes me adopta. Pues el ingeniero Basmosi y toda su familia hizo posible que... Son muy amigos de ellos, ¿no? Sí, ellos me apoyaban muchísimo. Es más, me apoyaron cuando yo estaba en una... ¿Por qué? Porque creían en la persona. Entonces yo te digo que gracias al ingeniero Basmosi y su familia yo permanecí en política 10 años y él me ayudó en esa transición. Son muy amigos de Pimpo, de todo, sí. ¿verdad? Sí. Otra fotito. Hugo Velázquez. Un dirigente, la esencia de la dirigencia del Partido Colorado. Siento que quisiste decir un animal político. En el buen sentido, ¿verdad? Porque No, animal, claro, no... yo lo veo, por eso te digo, la esencia del dirigente Sí. político. O sea, Hugo Velázquez representa la dirigencia política del Partido Colorado y yo me parece bien. Claro, un que tenga ese estilo. contacto con la gente, que esté trabajar. Fíjate de su perfil, ¿verdad? Otra fotito. Santiago Peña. La persona más preparada para conducir al país. Primero por su capacidad y segundo porque va a tener un respaldo
importante el movimiento Nuevo Colorado, que tiene un método de trabajo de consensuar y de mucho tecnicismo para llevar adelante los proyectos. ¿Otra foto? Mario Abdo. Una desilusión para mí. No tiene enojado ni nada, me desilusionó como persona. ¿Como persona? Como persona me desilusionó, porque mi mamá me decía, Oscar, te va a fallar de vuelta. Ya te falló una vez. Ah, ya te falló antes. En un momento yo iba a ser el candidato a intendente y hace una pulseada ahí Cintia con Víctor Bogado y él tenía que ir a la seccional 17 a un alto y no fue. Y ahí es que yo decido ir con una línea y me trajo muchísimo más beneficio. Y cuando yo decido apoyarle, mi mamá y mi padre te me dijeron, y te va a fallar de vuelta, es que te falló una vez, te falla 2 veces. Sí mismo. Y te falló otra. Me falló. ¿Otra foto? Fernando Lugo. Fernando Lugo, yo creo que... ¿Cómo le puedo catalogar a Fernando Lugo? No quiero ser... Grosero. No quiero ser muy grosero porque estaba pensando muchas cosas. Desde pedófilo hasta secuestrador. No secuestrador, pero protector de secuestradores. Un peligro para un peligro para la democracia. ¿Para la democracia? ¿En serio? Sí. Para el Estado, para la República, un peligro. ¿Otra foto? Horacio Cartes. El Salvador del Partido Colorado. Hoy la única persona dentro del Partido Colorado que tiene un liderazgo firme para tomar decisiones. ¿Va a ser el presidente de la ANR? Sí, no me cabe duda. ¿Otra foto? Porque él representa el liderazgo que el Partido Colorado necesita y al cual el Colorado está. Colorado viene con liderazgo fuerte. De Stroessner, Argaña, Oviedo, el propio Nicanor. Entonces, Colorado nos gusta eso, ¿verdad? Entonces, él hoy es un líder, el único líder dentro del Partido Colorado, seguramente como eran antes Oviedo, Argaña y otros actores políticos. Última foto, ya hablamos de él, pero si lo puedes volver a definir en pocas palabras. Una persona que nos trajo la democracia con otros y que lastimosamente no tuvo su oportunidad. ¿Hablabas mucho con él? Sí. ¿Nunca le preguntaste por la anécdota esa histórica de que él tenía la granada en la mano y que si se movía Tron iba a era cierto? No, nunca le pregunté, pero vos sabés que era... Él era la persona que te llamaba a dar la instrucción. Él nunca se valía de nadie. Oscar, la cosa te veo hoy, 5 de la mañana en casa. Esa era su Oscar, instrucción. este tiene que ser. Y le llamaba a todito. Ya me salía el número privado y yo ya sabía. Sí, antes era un estilazo. Y él se sentaba y él te llamaba y se acordaba de todos los cumpleaños. Es una memoria, así como el senador Julio Velázquez. Ah, mira. Vos no podés hacer un trabajo político sin tenerlo a él dentro del equipo que le conoce a todos los dirigentes. Doctor, gracias por venir. Después de esto que hablamos, ¿estás más cerca de la precandidatura al Senado o estás más lejos? No, en la ¿O tenés que consultar con tu señora? Te vuelvo a repetir. Yo creo que cumplí un ciclo. Sí. Y el trabajo que hicimos hizo que la gente tenga ese afecto hacia mi persona y me diga, presentate, queremos que vuelva, queremos que esté. Pero hay que pensar bien, ¿eh? Hay que pensar bien. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos, Gustavo, por la invitación. Gracias a tu esposa que te acompañó hoy. Sí, y vamos a ver si mañana Nelson nos invita. Vamos a ver si nos invita para los bocaditos. No te mandó mi mensaje invitándote. No, voy a revisar después a ver si nos invita para los bocaditos de la criolla. Gracias por venir, doctor. No, gracias a vos. Y muchísimos mensajes. Prometo mañana, después de mi caminata a Ñuazú, me voy a sentar a responder. Porque me dicen que hay muchísimos mensajes en el WhatsApp del programa. Claro que siempre hay mensajes buenos y hay mensajes no tan buenos, ¿verdad? Pero voy a responder después para agradecerle por la sintonía de nuestro programa. 23:32 nos vamos. Mañana a las 3 de la tarde con Oscar Lovera hacemos uno para todos por las 6:50 Radio 1. Que pasen bien.